Ya, entonces, daremos inicio pues a esta reunión de hoy día, saludando a todos los presentes, ¿no? Eh, y recordando de que pues después de cada 15 días estamos reuniendo como grupo de presupuesto, ¿no? Tenemos por motivos de fuerza mayor no se han realizado de manera continua las reuniones, pero de todas maneras estamos retomando los calendarios que nos habíamos propuesto, ¿no? De que sea cada viernes de la primera y tercera semana del mes. Entonces, en esta ocasión, pues habíamos pedido a Armando Mendoza, quien también está perteneciendo al grupo de presupuesto, que nos dé una exposición sobre la situación y perspectiva de la economía peruana, ¿no? Gentilmente nos aceptó darnos esta exposición. Y entonces, sin más preámbulo, le daríamos la palabra, ¿no? Considerando de que el tiempo que va a haber un primer bloque de su exposición, un segundo momento las preguntas y un tercero una respuesta, ¿no? Eh, Creemos que esto nos podría dar también algunos elementos desde el punto de vista económico, ¿no? Que podríamos complementar con lo que estaba viniendo y sucediendo en el ámbito político, ¿no? Y ver cuáles son las medidas, ¿no? que se vienen implementando, cuáles eh, podrían ser las alternativas desde el punto de vista económico para también ayudar a solucionar la crisis. Entonces, desde ya agradeciéndote, Armando, por tu participación y entonces tienes tiempo de por lo menos 30 minutos para tu, tu presentación. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, amigos, por esta oportunidad de poder dialogar y conversar, ¿no? Comentarles un poco sobre cómo desde mi perspectiva estoy viendo la situación de la economía peruana y sus posibilidades para este 2021, muy rápidamente. Hola, Rodolfo. Voy a compartir, ¿no?, pantalla para un segundo. Quiero compartir pantalla para mostrar un PowerPoint que he preparado, un rápido PowerPoint que muy rápidamente he preparado. Déjenme ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, un segundo. Denme un momento. Voy a cerrar todas las otras. Estoy teniendo algunos problemas con mi computadora, pero... A ver. Ya, ok, parece que ahora sí. ¿Pueden ver la presentación en PowerPoint? Sí, ahora sí. Muy bien, vamos a avanzar rápidamente con esto, la situación y la perspectiva de la economía peruana. Arranquemos por ver cómo es que cerramos el año pasado, ¿no?, y cuáles eran nuestras perspectivas, nuestra situación de cara al 2022. Como todos sabemos, el 2020, ¿no?, el Perú y en realidad Latinoamérica y el mundo, ¿no?, sufrieron el embate del COVID-19, que básicamente paralizó, digamos, las economías, ¿no?, a escala global, que tuvo un impacto económico y social y sanitario en Perú impresionante, ¿no? Literalmente hemos pasado por meses donde la vida cotidiana estuvo detenida, ¿no? Las actividades restringidas, la movilidad evidentemente muy disminuida, y todo eso se reflejó, entre otros aspectos, en la marcha de la economía, ¿no? Pasado ese año crítico del 2020, el 2021 fue de alguna manera el año de la recuperación, es decir, sobre lo que se había contraído, había caído los niveles de actividad, se había
reducido la economía, ¿no? Se habían perdido empleos durante el 2020, durante el 2021 se dio un proceso de recuperación, ¿no? Un rebote lógico a medida que se fueron levantando las restricciones, a medida que se fue avanzando y mejorando, estabilizando la situación sanitaria, a medida que ya se comenzaron nuevamente a reactivar distintos sectores económicos, volvió a darse un cierto grado de movilidad social, etcétera. Todo eso acompañado obviamente por políticas públicas que buscaron, ¿no? Incentivar el consumo y la inversión. De esa manera, durante el 2021, el Perú fue, dentro de la región latinoamericana, uno de los países, si no el país que mayor nivel de crecimiento tuvo o de recuperación de la economía. De hecho, podría decirse, ¿no?, que a nivel de las grandes cifras macroeconómicas, para finales del 2021 ya habíamos recuperado todo el espacio perdido, ¿no?, durante el 2020, y que en realidad el desafío hacia adelante era cómo consolidar un nivel de crecimiento alto, ¿no?, en los años siguientes, de tal manera de seguir avanzando no solamente en el campo del crecimiento económico, sino también en el campo del desarrollo social, en donde que también fue fuertemente afectado. Las expectativas para este 2022 eran que luego del elevado nivel de crecimiento del 2021, ¿no?, iba a haber un crecimiento menor, más moderado durante el 2022, pero que sin embargo igual iba a ubicarse entre los más altos de Latinoamérica, y en donde el gran desafío para las políticas públicas, y en particular para la política económica, era cómo continuar alimentando ese crecimiento, ¿no?, de manera eficiente, de manera rápida, ¿no?, en los distintos sectores claves, particularmente en áreas como agricultura, servicios, ¿no?, comercio, ¿no?, y asimismo apuntalar a sectores críticos de una visión social, como es el caso de educación y salud, entre otros, ¿no? La recuperación económica no se puede explicar sin la recuperación sanitaria. Y ahí la realidad es que más allá de los traschoques, de las idas y venidas, de los problemas que han habido, el Perú avanzó en el proceso de estabilizar y recuperarse, ¿no?, en el escenario sanitario, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, para comienzos de este año éramos uno de los países dentro de Latinoamérica donde más se había avanzado en el campo de la vacunación, de la protección de la población. Yo siempre digo, nunca terminaremos de recuperarnos de esta crisis económica en tanto no nos recuperemos de esta crisis sanitaria. Mientras tanto, toda recuperación será parcial, ¿no?, e incierta, ¿no? Nunca se sabe qué pasará con la siguiente ola, qué es lo que sucederá, y en ese sentido es clave que las políticas sanitarias continúen, ¿no?, siendo fortalecidas, continúen apuntando a una cobertura tan extensiva y tan completa como sea posible de la población, porque esa es la mejor garantía no solamente para proteger a los peruanos, sino además para proteger y promover nuestra economía. Para este año, ¿no?, las expectativas de crecimiento, como ya se ha señalado, eran moderadas, pero se han ido deteriorando de alguna manera como resultado de algunos sucesos que se han dado durante los primeros meses de este año, que en realidad son de alguna manera una extensión, una continuación de los problemas que se han dado durante el año pasado y en años anteriores, es decir, la inestabilidad política, las pugnas dentro y fuera del gobierno, ¿no? Los fuertes cambios, los constantes cambios que hay en la composición de los ministerios, de los sectores, de los gabinetes y otros, no suman para generar la confianza suficiente para que los agentes económicos efectivamente inviertan, ¿no?, y tengan una expectativa positiva de cómo va a evolucionar la economía. Y eso ya se observa, ¿no?, en un deterioro de las expectativas de crecimiento, que ya eran moderadas para empezar, 3%, 3.5% de crecimiento para el 2022, ¿no? Es una cifra positiva, pero insuficiente para efectivamente traer cambios sustanciales en el campo económico y en el campo social. Se ha estimado, grosso modo, que para que se dé una reducción sustancial en los niveles de pobreza, normalmente se necesita una cifra de crecimiento superior al 4%. Estamos hablando del 5, 6%, ¿no? Lamentablemente en el 2022, las expectativas, ¿no?, especialmente por lo que se ha visto durante estos 2 primeros meses, ponen en riesgo que se pueda alcanzar la meta que se había establecido de 3,5. Sin embargo, también es cierto de que otras expectativas han mejorado sustancialmente, como es el tema del tipo de cambio, ¿no?
Ustedes recordarán, a finales del año pasado, durante el segundo o tercer trimestre, ¿no? No habían los agoreros que decían el dólar se dispara y aquí estamos hablando de un dólar a 5 soles, no a 6 soles, sálvese quien pueda. La realidad ha desmentido esos agoreros y lo cierto es que el tipo de cambio se ha ido estabilizando, ¿no? Se ha ido tendiendo hacia un punto de equilibrio por debajo de los 4 soles, ¿no? Y evidentemente las expectativas de los agentes económicos, de la población, se han ido ajustando en ese sentido, lo cual es positivo. Otro punto positivo con el cual tenemos que contar ahora es el de los ingresos tributarios. Por distintas razones, incluido la recuperación de la economía, pero también por un contexto favorable con altos precios internacionales de las materias primas que exportamos, particularmente los minerales, ¿no? Los ingresos tributarios han crecido considerablemente, ¿no? Esa tendencia que se observó durante el 2021 continuó lo del 2022, y eso significa que va a haber, en términos relativos, una abundancia de recursos para dedicarlos, ¿no? a la inversión pública. ¿Okay? Eso también, ¿no? Se refleja este auge de las materias primas y la reactivación de nuestro aparato económico en un crecimiento de las exportaciones. Ya hemos superado los niveles prepandemia y las expectativas son que durante este año continuaremos en ese sentido, ¿no? Como ya señalaba, ¿no? La gradual estabilización de los principales indicadores macroeconómicos, ¿no? Se han observado en el caso del dólar, ¿no? Que ya cayó por debajo de los 4 soles por dólar, y la expectativa es que para este año se va a mantener dentro de esos niveles, lo cual es importante señalarlo, debería de ser un factor que sustancialmente contribuye a mantener bajo control o a reducir los precios, ¿no? Más adelante voy a comentar sobre el tema de la inflación, pero recordemos que el Perú es un país que tiene una economía pequeña y fuertemente dependiente de insumos importados, no solamente en términos de bienes de consumo, sino también en términos de bienes intermedios y bienes de capital. Entonces, un tipo de cambio elevado automáticamente hace más caro nuestras importaciones. En ese sentido es positivo, ¿no? Que se esté estabilizando el precio del dólar, ¿no? Porque eso eventualmente se irá reflejando, ¿no? En una reducción o una tendencia a controlar los precios de aquellos productos que importamos. Otros factores positivos a destacar: nuestras reservas internacionales se mantienen en niveles elevados, ¿no? Creo que eso es un tema que le da solvencia y capacidad de responder a variaciones en el tipo de cambio, mayores demandas de dólares, ¿no? En el corto y mediano plazo, y eso también tenemos una posición ventajosa comparado a otros países de la región, ¿no? Nuestra posición de cambio, nuestro nivel de posición de reservas es fuerte, se ha mantenido fuerte, ¿no? Y la tendencia es que durante este año eso continuará de la mano de los mayores niveles de exportaciones y por lo tanto de los mayores flujos de dólares que entrarán en la economía peruana. Sin embargo, aquí hablemos sobre el contexto internacional. Yo ya había adelantado que hay un elemento favorable que es el incremento del valor de nuestras importaciones, de los precios internacionales. Pero es cierto que eso hay que verlo con cuidado porque es un panorama tipo vaso medio lleno, vaso medio vacío. La realidad es que desde el 2020 la economía global ha estado dando bandazos, ¿no? Primero por el impacto lógico de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y luego durante el 2021, a medida que se fue dando una reactivación de las distintas economías, ¿no? mundiales, ¿no? A medida que se fue avanzando en el tema de la vacunación y la estabilización de la situación sanitaria, no solo en el Perú, sino a nivel global, se dio un proceso de recuperación, pero ese proceso de recuperación aún no terminaba. Recordemos que han habido segunda ola, tercera ola, incluso cuarta ola, ¿no? Y hay países como, por ejemplo, China, que en su momento se asumía que ya estaban completamente protegidos o aislados del impacto de la pandemia, que ahora están en una situación en donde ciudades tan grandes como Shanghái, que creo que tiene 25 o 30 millones de habitantes, han tenido que ser paralizadas literalmente por una nueva oleada del COVID-19. Entonces, ese escenario complicado, ¿no? Se ha visto ahora, además, aún más complicado, se ve ahora más complicado con lo sucedido con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y el resurgimiento de la Guerra Fría, ¿no? El enfrentamiento entre el bloque de
de Rusia y sus aliados, dentro quizás en parte se podría considerar a China, ¿no? El enfrentamiento geopolítico, pero que además se refleja en temas como sanciones financieras y comerciales, todo lo cual está perturbando y distorsionando los mercados internacionales, ¿no? Entre este bloque y Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Las consecuencias de cómo, de a dónde llevará ese proceso aún son difíciles de determinar, pero lo que sí es claro es que esto ha distorsionado fuertemente las expectativas de crecimiento para este año. Se están ajustando a la baja las expectativas de crecimiento a nivel global, a nivel de las economías más desarrolladas, y sin duda eso también está afectando a Latinoamérica y a las economías en vías de desarrollo, entre las cuales se encuentra el Perú. Ya se había adelantado algo sobre el tema de la inflación, señalar que justamente esta distorsión e impacto que se está dando en los mercados internacionales, ¿no? Se está reflejando en un rebrote, ¿no? De la inflación a nivel global. Y eso es importante señalarlo porque se ha destacado mucho el tema de la inflación de precios en Perú en los últimos tiempos, pero también es cierto que ese no es un fenómeno aislado para el Perú. A nivel global, ¿no? El impacto, ¿no? En el alza, en el precio de los alimentos, el precio de los combustibles, ¿no? El precio de algunos insumos claves como los fertilizantes, ¿no? Debido a la crisis entre Rusia y Ucrania, está afectando a todas las economías a nivel mundial, incluido el Perú. El Perú no se puede sustraer a ello. Ciertamente hay otros factores adicionales, ¿no? Ya de carácter local, de carácter doméstico, que han sumado a este brote inflacionario que hemos experimentado en los últimos meses, ¿no? Sin embargo, también es importante señalar la importancia del efecto internacional, ¿no? ¿Okay? El alza de los precios internacionales de las materias primas, ¿no? Como ya se ha señalado, nos está beneficiando fuertemente, ¿no? Particularmente en el tema de los minerales. El cobre ahora está alcanzando niveles récords históricos. También otros minerales que exportamos, como es el caso del zinc, están alcanzando también niveles nunca antes vistos. Todo eso se debería de trasladar en un auge de nuestras exportaciones y a la larga también de nuestros ingresos, de los ingresos que el Estado peruano percibe de estos sectores, ¿no? Sin embargo, en este escenario, como ya se ha señalado, ¿no? El impacto de la crisis de Ucrania entre Rusia y Ucrania es considerable, particularmente en las áreas de energía y de alimentos. Estos dos países están entre los principales proveedores a nivel global de algunos productos claves, como es el caso del trigo, ¿no? El maíz, las oleaginosas. Seguramente ustedes recordarán hace algunos meses cómo hubo una crisis respecto al precio del aceite, ¿no? Aceite de girasol, aceite de soya, productos que justamente el Perú importa en buena parte, ¿no? Y que estos países, tanto Rusia como Ucrania, están entre los principales productores. Ya se habla, ¿no? Ya se habla de una crisis global de los alimentos, ¿no? Y ciertamente todo eso está impactando la canasta de los consumidores a nivel global, pero también en el Perú, como se ha observado en las últimas semanas. Pero más aún, hay que tener en cuenta que tanto Ucrania, pero particularmente Rusia, son productores claves a nivel global de los fertilizantes, de fertilizantes artificiales, que son productos esenciales para la agricultura, los cuales ya previo a la crisis, ¿no? Entre Ucrania y Rusia ya venían elevándose de manera considerable y que ahora han continuado elevándose. Y ahí el Perú se encuentra en una situación particularmente vulnerable desde una perspectiva de seguridad alimentaria porque importamos prácticamente la totalidad de los fertilizantes artificiales que producimos, que consumimos. Y aquí me permito comentar la enorme y amarga paradoja, ¿no? del modelo económico. El Perú tiene en el norte, en la zona de Bayobar, ¿no? Gigantescos depósitos de roca fosfórica, que es el elemento clave, el insumo básico con el cual se producen los fertilizantes químicos, y sin embargo no los producimos. El Perú se dedica a exportar a roca fosfórica, es decir, exportamos la materia prima, pero no producimos los fertilizantes acá en el Perú, consecuencia de la política de
industrialización y liberalización a rajatabla que se aplicó desde los años 90. Entonces, paradójicamente, exportamos esa materia prima y lo que nosotros importamos son lo que en el extranjero, en el exterior, se produce con esa materia prima, lo cual es obviamente un absoluto absurdo. El gobierno anunció hace algunos meses proyectos para que se industrialice, ¿no? La roca fosfórica, los fosfatos de Bayóvar, y se comiencen a producir en el Perú fertilizantes, ¿no? Fertilizantes artificiales. Sin embargo, ¿no? Esos proyectos probablemente van a tomar mucho tiempo para desarrollarse, si es que acaso llegan a desarrollarse. Nuevamente, este es otro capítulo en donde vemos las carencias y limitaciones del modelo económico que se aplicó, que se ha aplicado desde los años 90, ¿no? El impacto que eso va a tener sobre agricultura, ¿no? Que de hecho ya lo está teniendo, es considerable, ¿no? Si uno ve cómo se han elevado los precios de los fertilizantes, no artificiales, industriales, pero además de los fertilizantes alternativos naturales, como es el caso del guano, uno ve un incremento considerable que está afectando ciertamente a todo el sector agrícola, pero particularmente a los sectores de menores ingresos, más vulnerables, que no tienen la capacidad económica suficiente para poder acceder a esos productos, a esos insumos esenciales, ¿no? Las consecuencias que eso tendrá a la larga en términos del desarrollo de las campañas agrícolas en el Perú y en el mundo, cómo irán los procesos de siembra, de cosecha. Creo que ahí Giovanna puede decir mucho más de lo que yo podría señalar, pero ciertamente creo que el panorama es muy preocupante, ¿no? Ya estamos observando un tema de una inflación muy fuerte, ¿no? Que ya venía dándose durante el 2021, pero que ha continuado durante el 2022, y ahí ciertamente en el chat del Grupo Nacional de Presupuestos Públicos se señalaba, ¿no? con toda propiedad, que hay que tener cuidado y diferenciar entre lo que es el incremento de los precios a nivel general, pero también considerar cuál es el incremento de los precios en aquellos rubros que son claves para las canastas familiares, especialmente de los sectores de menores recursos, ¿no? Y ahí podemos ver que en el caso de alimentos y energía, ¿no? El alza de los precios ha sido mucho mayor que a nivel del índice de precios general. Es bien sabido que las familias de menores recursos gastan una mayor parte de su presupuesto en rubros básicos como son alimentos y energías. Y es bien sabido que cuando hay una inflación, la inflación es una suerte de impuesto que particularmente golpea a los de menores recursos, que son aquellos que no tienen activos, no tienen diversificados que puedan valorizarse, ¿no? Y que les permitan protegerse frente a esta clase de situaciones en donde se incrementan los precios. Cuando hay inflación, la realidad es que quienes pagan, ¿no? En mayor parte la carga, ¿no? Son los sectores de menores ingresos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo en el 2021, ¿no? Mientras que el alza general de los precios fue del 6,4%, en el caso de alimentos y energía fue del 10,2%. Y eso fue directamente a golpear las canastas familiares, particularmente recordando que los ingresos de la población aún no se habían recuperado respecto a los niveles prepandemia, más allá de la recuperación del empleo y de la actividad económica, ¿no? La recuperación de los ingresos de las personas, de las familias, ¿no? Aún no mostraba un considerable retraso, ¿no? Y en esta situación, esto implica una mayor pérdida de capacidad adquisitiva. No voy a extenderme mucho más, solamente señalar de que este es un panorama muy preocupante para este 2022, y lo que uno esperaría es que las políticas sectorales, particularmente del sector agrario, en términos de tanto de los insumos, ¿no? de los insumos, de los fertilizantes para los agricultores, como por el lado de los alimentos, ya deberían de estar tomando en plena aplicación a fin de asegurar el abastecimiento, ¿no? adecuado de los mercados. Ahí yo le doy la palabra a Giovanna para que comente un poco sobre ello, pero la verdad es que la impresión que da es que no, las políticas sectoriales no han ido en ese sentido, más allá de lo que se ha anunciado hace algunos días de la eliminación del impuesto selectivo al consumo a algunos productos de la canasta básica, ¿no? Las expectativas de inflación se mantienen altas, ¿no? Como ya
se ha indicado, ¿no? La respuesta que se ha dado en el corto plazo ha sido la eliminación de algunos, de algunos impuestos temporal, ¿no? En el caso de las gasolinas, de los combustibles, del ISC, en el caso de los alimentos, del IGB. Es importante señalar que estas medidas, si bien son necesarias en el corto plazo, tienen algunos problemas. El primero es que habrá que ver con qué rapidez y con qué efectividad se trasladan a los consumidores finales. En un país como el Perú, en donde los mercados, lamentablemente, en muchos casos, son mercados poco competitivos, controlados por pocos actores, con oligopolios o monopolios que operan, ¿no? Impunemente. Muchas veces se ha dado en el pasado que estas rebajas de impuestos en realidad no se han trasladado a los consumidores, a los usuarios, sino que han sido absorbidas y apropiadas por los intermediarios. La experiencia muestra que una vez que los precios suben, estos precios no tienden a bajar rápidamente. En el corto, mediano plazo no van a bajar rápidamente. Esperemos que efectivamente se dé, pero en la ausencia de una fiscalización adecuada por parte del Estado, hay una duda de cómo se llegará o no a reflejar eso efectivamente en las canastas familiares, en los precios a los consumidores y usuarios. Y el segundo punto es que estas rebajas, por más que sean necesarias en el corto plazo, implican un forado fiscal significativo. Se ha estimado, a grosso modo, que estas medidas, la rebaja del ISC a los combustibles y el IGB a los alimentos, van a tener un costo aproximado del 1% del PBI en términos de recaudación. En el Perú la recaudación ya es reducida comparada a la de otros países. Es un problema estructural que tiene la fiscalidad en el Perú, y aquí estamos hablando de rebajarle un 1% al año del PBI en términos de recaudación, que además habrá que ver, porque la tendencia es que una vez que se dan estas rebajas tienden a perpetuarse en el tiempo, ¿no? Y hay un costo que tendrá que cubrirse en algún momento, más allá de que en este momento haya una relativa y temporal abundancia de ingresos gracias al auge de las materias primas y a la recuperación económica. Es importante en ese sentido también señalar que el BCR ha empezado a elevar la tasa de interés de referencia como un mecanismo para tratar de llegar a su rango meta de inflación, ¿no? El tema es que eso va a encarecer el costo del dinero, y el impacto que eso tenga sobre los créditos, ¿no? A la población, a las empresas, aún estará por verse, pero mi preocupación es que eso de alguna manera contribuya a desacelerar la economía, ¿no? La marcha de la economía y la recuperación del aparato productivo, ¿no? En la medida en que eso no sea cuidadosamente calibrado, ¿no? Otro punto importante a señalar es la inversión pública. El presupuesto para este año es el mayor en la historia del Perú, y hay un crecimiento considerable, ¿no? El presupuesto inicial de apertura son de 197 millones, y este presupuesto va a ser incluso ampliado de forma sustancial gracias a los mayores ingresos que se están dando por el auge de las materias primas y la recuperación de activación económica. La gran pregunta es, ¿esto se gastará a tiempo? ¿Se gastará de una manera adecuada? ¿Se gastará de una manera transparente? Ahí hay toda una tarea, todo un desafío que, más allá del presupuesto que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ahí la gran pregunta es si los distintos sectores, particularmente los sectores vinculados al aparato productivo, ¿no? A la construcción de infraestructura como transporte, comunicaciones, agro, industria, comercio, ¿no? Educación, salud, estarán a la altura de las circunstancias para gastar de una manera adecuada, oportuna, efectiva, ¿no? Y además transparente, considerando los lamentables escándalos de corrupción que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Ahí es importante señalar que mientras que en el 2021 la inversión pública creció 23,7% con respecto al año anterior, un crecimiento significativo, que es cierto. Ahí hubo un efecto rebote, considerando que en el 2020 hubo una caída significativa, pero también hubo un factor adicional que fue el esfuerzo que se hizo de incrementar la inversión pública, particularmente en gasto descentralizado, gasto en el sector salud y otros. Para el 2022, las expectativas son de que el crecimiento de esta inversión pública se va a reducir sustancialmente, lo cual hasta cierto punto es lógico por un efecto estadístico, ¿no? Pero también es cierto
que ahí preocupa, ¿no?, la capacidad que tengan los distintos sectores de efectivamente gastar adecuadamente. Además, recordemos que el 2022 es un año electoral y siempre eso de alguna manera, el cambio de autoridades, ¿no?, la salida de los gobiernos regionales, locales, siempre ha tenido un impacto sobre la inversión descentralizada. El gran desafío en un contexto en el cual los agentes económicos desconfían de la marcha de la economía, desconfían con este panorama tan inestable de la política, ¿no? Es el turno de la inversión pública de impulsar a la economía. Y aquí el desafío y la pregunta está de si efectivamente durante el 2022, ¿no?, los distintos componentes del Estado actuarán con la diligencia debida para apuntalar la inversión pública y por lo tanto el crecimiento de la economía, ¿no? Ahí tenemos un tema y es la realidad de que la inestabilidad de política, ¿no?, la inestabilidad en el funcionamiento del gobierno no ayuda. No es posible desarrollar políticas adecuadas tanto en el campo de la inversión como en el de otros aspectos relevantes del sector público si cada 3 meses, 4 meses estás cambiando de funcionarios. Y cada funcionario implica de alguna manera un botón y cuenta nueva y una cascada de cambios. Desde julio del 2021 hemos tenido 2 ministros de Economía y Finanzas, 3 ministros de Agricultura, 3 ministros de Salud, 3 ministros de Educación, 4 ministros de Energía y Minas, y paro de contar. No sigo con los otros. No es posible desarrollar una performance, desarrollar políticas adecuadas de manera sostenida e intensiva, particularmente en este momento de desafío, ¿no?, en el plano económico, en el plano de la reactivación, si cada 2 o 3 meses va a estar saliendo el ministro de turno en medio de un escándalo, además, muchas veces vinculados a temas de malos manejos, corrupción, incompetencia, etc. Entonces, ahí hay una cuenta sobre la cual tiene que responder el actual gobierno. Más allá del escenario político exacerbado, más allá de la oposición rabiosa de determinados sectores, la realidad es que el gobierno mismo no ha tenido mucha coherencia, ¿no?, y en términos de mantener aún, digamos, una suerte de equipo estable que pueda desarrollar políticas de manera coherente y sostenida en estos logros, ¿no? Esperemos que ya en adelante se vaya dando una suerte, por un lado, de estabilidad en términos del elenco de los equipos del gobierno, pero que además vaya acompañado de una capacidad técnica, ¿no?, y decisión política reconocida, ¿no?, legitimidad en ese sentido ante los actores sociales, pero que también desde el lado del escenario político se vaya dando una estabilidad y una suerte de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, ¿no? Y eso tiene que ver por cómo se refleja no solamente el crecimiento de la economía, sino también elementos claves que nos son más cercanos a nivel de nuestras familias y de nosotros mismos como individuos. Y uno de esos es el tema del empleo. Se comenta que los niveles de empleo formal ya estarían en niveles cercanos o incluso estarían sobrepasando los niveles previos a la pandemia, lo cual es ciertamente un tema positivo, pero ahí hay que tener cuidado porque si bien hay sectores que han crecido y se han recuperado de manera considerable, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en este gráfico pesca, ¿no?, y minería, entre otros que han liderado. Hay otros que no están teniendo el mismo nivel de crecimiento, ¿no? E incluso en algunos casos un crecimiento un poco incierto. Pero más allá de la generación de empleos en términos de cifras, de números, hay que tener cuidado y ver qué es lo que está pasando al interior de estos empleos. Porque recordemos, el Perú es un país en donde el desempleo nunca ha sido un problema. El gran problema de Perú es el del subempleo. En el Perú todo el mundo busca o se genera un empleo de alguna manera. El gran problema de Perú es el subempleo. El empleo informal, el empleo de baja calidad, el autoempleado de supervivencia y otros, ¿no? Y en ese sentido, desde hace muchos años, este es uno de los problemas estructurales del modelo económico que viene de los años 90, ha sido la incapacidad para poder generar empleos en cantidad suficiente, ¿no?, bajo condiciones adecuadas y formales. El Perú, 3/4 partes del empleo son informales. Estos porcentajes, estos ratios se incrementaron durante la crisis y no se han reducido de manera sustancial. Más aún, eso se refleja en el campo de los ingresos. Ustedes pueden ver cómo a finales, comienzos de este año, los ingresos, el ingreso promedio en Lima Metropolitana en sus distintas categorías está todavía largamente por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Y este es un tema sustancial. Es decir, no solamente basta con que la gente vuelva a emplearse, sino que vuelva a emplearse en empleos que tengan condiciones similares o mejores, ¿no? Y remuneraciones similares o mejores a las que se tenían previos a la pandemia. Recordemos que incluso previos a la pandemia el panorama laboral peruano no era de ninguna manera paradisíaco. Ahí hay una tarea pendiente y que en un contexto de poco crecimiento, poco desarrollo, avance de la inversión pública, inestabilidad política y social, va a ser muy difícil que se den avances sustanciales, ¿no? Y finalmente está el tema de que más allá del corto y mediano plazo, la gran pregunta es qué va a ser este quinquenio, en lo económico, pero también en lo social. ¿Va a ser otro quinquenio perdido? Recordemos que más allá de la recuperación económica que se ha dado, ¿no? Y los avances que estamos observando, los grandes problemas estructurales existen. Y son problemas que se observaron y se reflejaron y tuvieron consecuencias en el contexto de la pandemia. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. El Perú ha sido, ¿no? Históricamente, ¿no? En las últimas décadas, uno de los países que menos ha invertido en salud pública. Y eso lo sufrimos con todas sus consecuencias durante el 2020, en contexto de la pandemia. Personal insuficiente, no habían camas, no habían respiradores, no habían insumos, no había oxígeno, etc. Ustedes pueden ver cómo a nivel de Latinoamérica nos ubicamos largamente por debajo de la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud en términos de gasto público como porcentaje del PBI, que debería ser por lo menos del 6%. Y ustedes también recordarán, ¿no?, que el Perú se encuentra largamente por debajo de los niveles acordados, ¿no?, de inversión en el rubro de educación. Recuerden cómo en el 2002, en el Acuerdo Nacional se estableció como meta mínima 6% del PBI para educación y sin embargo nunca hemos alcanzado esa meta. Siempre hemos fluctuado entre 3.5, 3.8, 4, 4.1, luego bajamos a 4, etc. Estamos hablando entonces de un Estado, ¿no?, que no ha tenido la capacidad de atender adecuadamente a la población. Ese es un problema estructural que tiene que ver no solamente con la insuficiente, eficiente capacidad para gastar de manera adecuada y transparente y efectiva, sino también con la incapacidad para generar recursos suficientes, ¿no? El Perú es a nivel de Latinoamérica, ¿no?, uno de los países que menor nivel de recaudación tiene, más allá de algunas alzas temporales durante los periodos de auge de las materias primas. La realidad es que nunca hemos recaudado lo suficiente para financiar adecuadamente el Estado. Creo que ya estoy en el límite del tiempo. Las expectativas en la ausencia de una reforma tributaria que se intentó durante la gestión de Pedro Franque, ¿no?, como ministro de Economía, son de que en realidad, más allá de este auge temporal por las materias primas, el sistema tributario peruano seguirá siendo un sistema tributario débil, ¿no? Más aún si además consideramos que algunas de las medidas que se están tomando en este momento, más allá de lo necesario que sea como la exoneración o eliminación del ISC a los combustibles o del IGB a algunos alimentos básicos, van a tener un impacto deterioro sobre las cuentas fiscales, ¿no? La realidad es que vamos a seguir siendo un país donde los grandes problemas de la baja recaudación, pero además de una recaudación inadecuada, en donde hay elevados niveles de incumplimiento, de evasión y elusión, se van a mantener. Y todo eso, obviamente, nos plantean los desafíos de, con un Estado con pocos recursos, que no llega o que llega tarde, mal y nunca, ¿no? ¿Cómo vamos a poder recuperar el camino perdido? Recordemos que ya previo a la pandemia había un estancamiento en el campo social, ¿no? Las altas tasas de reducción de la pobreza monetaria con todas sus limitaciones en los últimos años ya no se observaban, ¿no? Y el 2020 se incrementó como efecto de la pandemia 10% aproximadamente la incidencia de la pobreza en el Perú. Estamos hablando de 3 millones, más de 3 millones de nuevos pobres, personas que cayeron en la pobreza, incluyendo 1.200.000 personas, peruanos y peruanas por debajo de los 18 años. Estamos hablando de niños y adolescentes. Nuestro gasto promedio por habitante cayó estrepitosamente en el 2020 y más allá de que durante el 2021 se haya dado alguna recuperación, aún no alcanzamos los niveles pre-pandemia y la gran interrogante es si este 2020, con un contexto internacional incierto,
con un Estado que no termina de despegar y un gobierno que no termina de encontrarse a sí mismo y con un escenario político marcado por el enfrentamiento y la incertidumbre, si es que podremos avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, cierro esta breve posición señalando que mucho se ha hablado, ¿no? Se hablaba cuando se discutía el modelo económico de los años 90, que había que blindar a la economía y la política, y que la economía y la política iban por cuerdas separadas. Si algo hemos comprobado en los últimos años es que la economía y la política no se pueden separar, y van por la misma cuerda. La incapacidad de los agentes políticos de los actores políticos, ¿no? Gobierno y oposición, para entenderse, para alcanzar niveles mínimos de acuerdo alrededor de una agenda de gobernabilidad, para asegurar transparencia, eficiencia, legitimidad en la operación de los distintos rubros, ramas de las políticas públicas, ¿no? Para asegurar que al frente de los distintos sectores estén personas idóneas en lo profesional, en lo técnico, pero también en lo ético. Creo que es algo que nos ha pasado y nos seguirá pasando, lamentablemente, facturas, algo que, bueno, se den cambios sustanciales en el panorama político y pasemos a una etapa de entendimiento que supere la de confrontación que hay en este momento. Y bueno, lo dejo ahí para las preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Armando. Muy interesante tu exposición. Nos ha dado una mirada no solamente económica, sino que al final también has tratado algún aspecto muy interesante como la cuestión política, la cuestión de empleo, también la cuestión social, el nivel de la pobreza, y creo que está muy relacionado, de hecho, con la economía, ¿no? Y cómo ha venido dándose la dinámica en el país en los últimos años y más aún con esta coyuntura.